Imagina que vas por la calle y en un escaparate ves un muñeco. Lo compras con gran ilusión y lo das con amor a un ser querido. Pero a esa persona le sucede algo trágico y te devuelve el muñeco. Le das a otra persona y le sucede lo mismo. Yo creo que demasiada coincidencia, ¿no? Lo tienes tú y esta vez es a ti a quien le pasa una desgracia. O el que se compra ilusionado un cuadro que lleva tiempo queriendo coger y se incendia su casa. Ese cuadro pasa de mano en mano y sucede lo mismo a cada dueño. Escalofriante, ¿verdad? Pues de eso hablaremos hoy. Objetos que llevan consigo una historia oscura detrás de una apariencia pulcra y limpia. Esta leyenda de terror dio comienzo en 1920, cuando el actor y galán de Hollywood, Rodolfo Valentino, entró en una joyería de San Francisco. El propietario le advirtió de que el anillo tenía mal de ojo, lo único que era de plata y con un ojo de tigre engarzado. Aunque el anillo no era de gran valor, a Valentino le gustó lo suficiente para comprarlo. Ese mismo día se lo enseñó a un amigo. Este tuvo una pesadilla en la cual veía al actor morir tras una corta agonía. Al día siguiente llevó el anillo al rodaje de su película, que era La joven Raja. Fue el mayor fracaso de la carrera de Valentino, cerrándole las puertas durante 2 años. Valentino dejó de portar la joya y una semana después de terminar la película se fue a Nueva York de vacaciones. Con el anillo puesto sufrió de un ataque agudo de apendicitis y tras su fallecimiento el anillo pasó a su novia, Pola Negri, una famosa estrella de películas femeninas de la época, que pidió tener un recuerdo de su amado. Eligió el anillo y casi de inmediato sufrió un largo periodo de enfermedad que amenazó con poner fin a su carrera. Un año más tarde, durante la convalecencia, conoció a un artista que era casi el doble de Valentino, Russ Colombo. Miss Negri quedó tan impresionada por el parecido que le dio el anillo diciendo: desde el primer Valentino a otro. A los pocos días de recibir el regalo, Russ Colombo murió en un extraño accidente de tiro. En ese punto, las historias sobre el anillo ya eran conocidas. Su primo pasó el anillo al mejor amigo de Russ, Joe Casino. También en la cúspide de su popularidad como artista, Casino no arriesgó su vida. En lugar de llevarlo, se lo guardó en una vitrina en memoria de ese amigo suyo muerto. Cuando se le preguntó si lo donaría a un museo de reliquias, Valentino, él se negó, diciendo que lo tenía por razones sentimentales. Con el tiempo, Joe Casino olvidó la mala fama del anillo y se lo puso. Una semana más tarde, todavía con el anillo puesto, fue atropellado por un camión. El anillo pasó a su hermano, del Casino. Él no creía en las historias del anillo ni maldiciones. Llevó el anillo durante un tiempo y no pasó nada raro. Luego se lo prestó a un coleccionista y tampoco pasó nada. Esto llegó a que algunos periódicos especularan sobre la influencia maligna del objeto. Una noche, después de la publicación, la casa de Casino fue robada por un hombre llamado James. La policía le dio un disparo de advertencia, pero el tiro fue más bajo y lo mataron, y entre el dinero y joyas estaba el anillo de Valentino. Pasaron unos años y el siguiente dueño fue Jack Tum, un patinador de hielo. Le dieron un papel en el cine haciendo de Rudolph. El vestido de Valentino era necesario, incluido el anillo. Tenía 21 años de edad cuando Jack murió 10 días después de una rara enfermedad en la sangre. Un año después de la muerte, Jack Dunn, un osado ataque se llevó a cabo a plena luz del día en un banco de Los Ángeles, en la que los ladrones escaparon con un botín de unos $2,000. En una emboscada policial posterior, 2 de la banda fueron capturados.
Alfred Hamm, el líder, fue encarcelado de por vida. A su juicio, Hamm dijo: si hubiera sabido lo que estaba en la bóveda, aparte del dinero, era el anillo maldito de Valentino, habría ido a otro banco a robar. Desde entonces se ha perdido la pista de ese anillo maldito. El ópalo es una de las piedras preciosas más antiguas que se conocen y muy estimada por geólogos y joyeros. Pues bien, uno de los ópalos más valiosos habría sido propiedad de la monarquía española. Se cuenta que el rey Alfonso XII, que reinó en España entre 1874 y 1885, tuvo en su juventud un devaneo con la condesa de Castiglioni, famosa por su belleza y a quien apodaban la perla de Italia. Esta mujer contaba 20 años mayor que el rey, y nos cuenta la leyenda que ambos tuvieron un idilio. La condesa llegó a soñar que sería reina de España, pero su romance acabó de manera abrupta cuando Alfonso decidió casarse con María de las Mercedes de Orleans, a lo cual la condesa tuvo una gran decepción. La boda tuvo lugar el 23 de enero de 1878, cuando el joven solo tenía 17 años. La condesa, llevada por la sed de venganza y con taimadas intenciones, les habría ofrecido un nefasto regalo. Se trataba de un anillo de oro con un ópalo engarzado con la maldición mortal de la condesa. El anillo llegó al Palacio de Oriente desde París. Al ver el regalo, Mercedes se encaprichó del anillo. Como es bien sabido, murió apenas 5 meses después, el 26 de junio, por tifus. Alfonso XII, abatido por el dolor, donó el anillo a su abuela María Cristina de Borbón, ya que entre ellos no había una buena relación, pues el rey desaprobaba el casamiento por segunda vez de su abuela con un hombre de baja alcurnia. No obstante, falleció en agosto de ese mismo año. La joya entonces pasó a manos de la hermana menor del rey, María del Pilar, que murió de manera fulminante el 5 de agosto de 1879, apenas un año después que su abuela. La muerte, algunos dijeron que fue por meningitis tuberculosa que la sorprendió mientras viajaba al balneario de Escoraza, en Guipúzcoa. Las desgracias no acaban ahí. Alfonso XII necesitaba una consorte para perpetuar el linaje y la sucesión de la corona. Dedicó sus atenciones a María Cristina, la hermana de su mujer fallecida. Cristina también se encaprichó del anillo y lo recibió como regalo. La desdichada falleció de tuberculosis el 28 de septiembre de 1879 en Sevilla, su ciudad natal, con tan solo 26 años de edad. Alfonso XII se casó de nuevo en 1879, esta vez con María Cristina de Harburgo. Tanta muerte no pasó inadvertida para el rey, que decidió que nadie de la familia llevaría más el anillo y para asegurarse de ello se lo puso él mismo. El rey murió de tuberculosis el 25 de noviembre de 1885 con tan solo 27 años de edad. La reina, al enviudar, temerosa de la maldición de la piedra, mandó engarzarla en una cadena de oro y tras hacerla bendecir, se dice que la donó a la Virgen de la Almudena, otros a la Virgen de Atocha, patrona de Madrid, para así anular la maldición de esta piedra. Puede que todo esto en realidad sea una leyenda, porque aún no se ha llegado a constatar históricamente su existencia, o puede que haya algo de verdad en esta historia y el ópalo maldito de la corona española siga matando impúdicamente, pues se dice que en 1885 fue robado. La leyenda la empezamos con la frase más célebre de este actor: vive rápido, muere joven y serás un bonito cadáver. Este hombre era una gran promesa de la gran pantalla. Dean nació en un pequeño pueblo del estado de Indiana el 8 de febrero de 1931. Para esos años se había convertido en un icono juvenil, con tan solo una película estrenada que lo tuvo como protagonista, Al este del Edén, y quien, en las luces neoyorquinas de Broadway, había empezado a libar las mieles del éxito, ya estaba instalado en California al calor del estado dorado y del fulgor de las estrellas hollywoodienses. Había terminado el rodaje de su tercera película protagonista y, como le sobraba tiempo y dinero, se compró un Porsche 550. El 23 de septiembre de 1955,
la flamante estrella se encontró con un grupo de celebridades en un restaurante de Los Ángeles y les enseñó su nueva adquisición. Estaban dos bellas actrices, Grace Kelly y Ursula Andress, quien ni siquiera quiso subirse al auto. La cantante de jazz, Eartha Kitt, dijo haber visto algo siniestro en el vehículo. El 30 de septiembre, James puso rumbo a Robles para participar en la carrera y viajaba en compañía de su amigo Bill Kidman, quien conducía una camioneta que remolcaba el Porsche 550, mientras que su mecánico, Rudolf Linderich, y el fotógrafo Sandorf Roth iban en otro auto. A pesar de la advertencia de la policía de tráfico que los detuvo por exceso de velocidad, James apenas levantó el pie del acelerador hasta el cruce de la ruta 41 con la 466. Allí el Ford Custom Tudor que conducía Donald Turnospit, un veterano de la Marina con tan solo 23 años, chocó con el Porsche, que en aquel momento iba a una velocidad de 135 km por hora. James no pudo frenar y Little Bastard se estrelló contra un poste. Dean murió camino al hospital conduciendo su Porsche. Eran las 17:15 del viernes siguiente. Los restos del Porsche 550 Spider, ya mítico por ser el vehículo en el que perdió la vida James Dean, fueron comprados por George Barris, y precisamente ahí es donde se desata la leyenda negra del coche, la que algunos atribuyen a puras habladurías del propio Barris, interesado en revalorizar lo que había quedado del coche del actor. Según la leyenda popular, cuando los restos del coche estaban siendo depositados en el taller de Barris, los cables de la grúa se rompieron. El coche cayó sobre uno de los mecánicos y le rompió las dos piernas. Tras lo ocurrido, se negó a repararlo, por lo que decidió desmontarlo y venderlo por piezas. El motor se lo quedó Troy McHenry. El chasis fue para William Rich y las ruedas quedaron en poder de un joven neoyorquino que se presentó en su taller interesado en los neumáticos. El relato dice que 3 iban a preparar pseudos autos de competición con las piezas de Little Bastard. McHenry perdió la vida tras chocar contra un árbol. Rich fue gravemente herido tras salirse del circuito y el joven neoyorquino ni siquiera pudo llegar a correr porque camino al circuito se le reventó un neumático y sufrió un accidente contra una cuneta. Pero no se queda ahí. Un hombre que intentó robar el volante perdió un brazo en el asalto y un incendio carbonizaría todo el taller, salvo lo poco que quedaba de Little Bastard. Los escasos restos del coche fueron entonces utilizados en diferentes exposiciones a lo largo y ancho de Estados Unidos para concienciar sobre los riesgos de la velocidad, y su raíz trágico siguió encendido. En Sacramento, parte del auto se cayó y rompieron la cadena a un estudiante. En Oregón, el camión que lo transportaba se quedó sin frenos. Y en Nueva Orleans, el coche se rompió hasta partirse en 11 piezas. Cuando regresaban al taller de Barris, los restos de Little Bastard desaparecieron misteriosamente para siempre. Todo ocurrió en 1702, Inglaterra. Tom Busby era un canalla, uno de esos que pasan más tiempo borrachos que sobrios y se ganan la vida robando, estafando y engañando. A pesar de estas cualidades, o tal vez usándolas, logró enamorar a una muchacha de un pueblo de Yorkshire. Se casaron a pesar de la tenaz oposición del padre de la muchacha, quien meses después de la boda no perdía la esperanza de recuperarla y llevársela de vuelta a su casa. Una noche, tras regresar de la taberna, Tom entró en su casa y encontró a su suegro sentado tranquilamente en su silla favorita, una vieja silla de roble con respaldo alto. Montó en cólera al oír cómo su suegro le comunicaba que se iba a llevar a su hija a su casa. Sin miramientos, lo cogió de la chaqueta y lo arrojó a la calle. Probablemente Tom se encontraba muy ebrio. Tras darle vueltas de forma obsesiva a la idea de que su suegro no dejaría de quitarle su mujer, se dirigió a la casa de este, irrumpió en ella y lo asesinó. Dicen que estrangulándolo con sus propias manos. Busby fue detenido, juzgado y condenado a morir en la horca. La sentencia se ejecutó en un lugar próximo a donde la pareja había vivido.
Antes de ejecutarlo pidió un último deseo, que era cenar en su bar favorito con su silla favorita, y cuando terminó de comer y los guardias lo levantaron, maldijo la silla en la que se sentó y dijo: que la muerte llegue a cualquier persona que se atreva a sentarse en esta silla. Todo tipo de historias empezaron a circular. Se dice, por ejemplo, que en 1894 un desollinador estuvo bebiendo en la taberna con un conocido y que se sentó en la ciaga silla. Salieron tarde del local y el desollinador se quedó dormido al lado de la carretera. A la mañana siguiente se le encontraron ahorcado, colgado en una vieja verja donde se había levantado el patíbulo en el que Tom fue ejecutado. Unos años más tarde, en 1914, en un asilo para pobres, el amigo del desollinador confesó su crimen. Fue él quien lo ató a la verja para robarlo y matarlo. Pero donde más fama acogió esta silla fue durante la Segunda Guerra Mundial, que unos pilotos de una base cercana frecuentaban el pub y los locales se dieron cuenta de que los soldados que estaban sentados en la silla nunca volvían de la guerra. En 1967, dos pilotos de la Fuerza Aérea Real que estuvieron sentados en la silla estrellaron su camioneta contra un árbol justo después de que se fueran del pub. En 1970, un albañil probó su suerte en la silla. Murió esa misma tarde, al caer en un agujero en su lugar de trabajo. Un año después de esto, un techador que estaba sentado en la silla murió después de que el techo donde estaba trabajando se colapsara. Una señora de la limpieza del pub tropezó y cayó en la silla. Poco después murió de un tumor cerebral. Estos son ejemplos de muertes relacionadas con la silla de Thomas Busby, de los 60 que se dicen que hay. Finalmente la silla fue donada a un museo donde permanece en alto para que nadie se atreva a sentarse. Cerca de Nápoles, a mitad del siglo XIV, existía una chica que estaba preparando su boda. Estaba feliz, ilusionada, recibiendo regalos de toda Italia y entre ellos uno que venía de Bassano de Grappa, que está cerca de Venecia. Esta ciudad es famosa por su artesanía, en concreto sus cerámicas y jarrones, así que como no podía ser de otra manera, la chica recibió como regalo de bodas un jarrón, pero tallado en plata. La boda pasó, pero por desgracia la chica murió en su noche de bodas. No se sabe si asesinada o de forma natural, y se dice que estaba abrazada al jarrón plateado. Su familia heredó el jarrón, y poco a poco todo aquel que lo tenía falleció hasta que un sacerdote amigo de la familia se dio cuenta de lo que pasaba y decidió enterrar el jarrón para que dejara de molestar. En 1988, alguien desenterró una caja con un jarrón plateado dentro y una nota que decía que tuviesen cuidado, que el jarrón era capaz de matar, pero aún así se pasó a subasta. El comprador fue un farmacéutico que acabó falleciendo pasados 3 meses. De ahí pasó a un cirujano, que era conocedor de la leyenda, pero que no creía en esas tonterías. Para ser una tontería, murió 2 meses más tarde con 37 años. Un arqueólogo pagó muchísimo dinero por el jarrón, ya que vio que era del Renacimiento y lo quería para su colección personal. El arqueólogo acabó falleciendo al cabo de 3 meses de una infección que le apareció de repente. Su familia tuvo que malvenderlo a otra persona que, como no podía ser de otra forma, murió al cabo de un mes. La familia del último dueño, conocedora de la historia, en un momento lo tiró por la ventana. Casi le dio un guardia en la cabeza, que subió a la casa a ponerles una multa. Ellos la pagaron gustosos, pero del jarrón no querían saber nada de nada. La policía intentó donarlo, pero el jarrón ya tenía su propia fama. Así que no se quería hacer cargo de ninguna persona ni institución, por lo que lo enterraron en una caja de plomo dentro de un cementerio, esperando que nadie cabe allí y lo encuentre. Pocos datos se saben de esta estatuilla, pero lo que sí se sabe con total seguridad es que está maldita. Las mujeres de Lem, o la diosa de la muerte, como se la apoda, es una estatua tallada en piedra caliza y fue descubierta en 1878 en Lem, Chipre. La historia se remonta al 3500 a.C. Al parecer, representa a una diosa, un ídolo de la fertilidad.
Su primer dueño fue el señor Elfón. La tuvo 7 años en su poder y durante esos 7 años los 7 miembros de la familia Elfón murieron por causas misteriosas. Su segundo dueño fue Igor Manucci y durante el tiempo que estuvo la estatua en su familia todos murieron de forma misteriosa. El tercer dueño fue el señor Thomson Noel y tanto él como su familia corrieron la misma suerte que los miembros anteriores. Durante los años que tuvieron la estatua en su poder, todos los miembros fallecieron en circunstancias misteriosas. El cuarto propietario fue Sir Alan Braidwood y tanto él como su familia y sus 2 hijas murieron. Pero los 2 hijos varones de Braidwood sobrevivieron y a pesar de que eran escépticos del ocultismo, tenían mucho miedo por las muertes repentinas y extrañas de los miembros de la familia. Estos 2 hermanos decidieron donar la estatua al Museo Real de Escocia en Edimburgo, donde se encuentra actualmente. Pero si pensamos que con esta donación de la estatua a las mujeres de Lane se rompe la maldición, estamos muy equivocados, porque poco tiempo después de que la estatua se incluyera en el museo, el jefe de la sección en la que la estatua estaba colocada murió repentinamente. Lo lógico es que nadie del museo va a admitir que la estatua pueda ser la culpable de la extraña muerte del jefe de sección, y mucho menos que tenga propiedades sobrenaturales. La historia comienza en el hogar del señor y la señora Thomas Otto, el año 1896, donde era muy conocido el hecho de que los Otto abusaban de sus sirvientes y no eran muy amables con la gente. Se dice que la señora Otto despidió a 4 de sus empleados cuando los vio en el jardín en una ceremonia que ella creyó que era brujería, por lo que inmediatamente los echó. Había uno de los sirvientes que ayudaba en el cuidado del hijo de los Otto, Robert Eugene, llamado para la familia Jen, del cual se decía que estaba iniciado en el arte del vudú y que, de acuerdo a la historia, esta joven sirvienta le obsequió a Jen con un muñeco. El muñeco medía 3 pies de altura y estaba relleno con paja. La sirvienta dio al muñeco muchos rasgos físicos que recordaban a los del joven Jen, incluso el color del cabello. Jen decidió nombrar al muñeco como Robert y a partir de ahí se convirtió en el compañero del niño. Pronto se convirtió en costumbre para los Otto el escuchar a su pequeño hijo hablando con su juguete todo el tiempo. Por lo que era extraño era que los Otto escuchaban a su hijo respondiendo a las preguntas del muñeco, con voz muy diferente y extraña. A partir de entonces, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa. Los vecinos reportaban con frecuencia ver al muñeco moverse frente a la ventana de la casa cuando los Otto no estaban en ella. Por otro lado, Jane Robert comenzó a culpar al muñeco de pequeñas travesuras y sucedidos en la casa. Incluso los padres escucharon al muñeco reírse y moverse por allí. Jane comenzó a tener pesadillas y despertaba gritando por la noche. Cuando sus padres respondían a los gritos de su niño, a menudo encontraban los muebles volcados y fuera de lugar, y a su hijo muerto de miedo. Por regla general, solían encontrar a Robert a los pies de la cama de su hijo y con una mirada extraña en la que los ojos, mientras que Jane gritaba «¡Robert lo hizo!». Hartos sus padres y para poner fin a la situación, decidieron que Robert acabara en el ático cubriéndose de polvo. Al morir su madre, Jane recibió como herencia la casa donde vivió su infancia, así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su esposa. Además de aprovechar el espacio de su antigua casa para poder trabajar sin problemas, ahora que era una artista y sobre todo darle uso al mirador que se encontraba en el techo de la casa, desde el cual podía inspirarse para obtener material para sus obras. No pasó mucho tiempo después de haberse mudado cuando en el ático descubrió a su olvidado compañero de juegos y lo sacó de ahí para colocarlo en el mirador del techo. A partir de este momento, el vínculo que hubo en la niñez entre ellos dos volvió a hacerse presente, lo que provocó una atmósfera rara y desagradable en la casa, la cual la esposa de Jane resintió muchísimo. Así que, aprovechando una ausencia de su esposo, ella decidió que había tenido suficiente y lo llevó al ático.
Cuando Jane regresó y se enteró de lo que su esposa había hecho, se disgustó mucho y rápidamente corrió a rescatar a su amigo, diciéndole a su mujer que Robert necesitaba una habitación para él mismo, mientras lo colocaba de nuevo en el mirador. Y en ese momento la esposa de Jane comenzó a dudar de la cordura de su esposo. Entonces, en Key West comenzaron a correr rumores sobre Robert y sus maldades. Mucha gente contaba historias en las que decían haber visto y escuchado a Robert hacer cosas desde el mirador, ya que era común verlo desplazarse por la casa. Decían que Robert les hacía muecas y se burlaban de ellos cuando pasaban cerca del lugar. Los niños de las escuelas cercanas evitaban el pasar cerca de la casa de los Otto, por temor a descubrir que Robert los estuviera espiando desde el mirador. E incluso los Otto dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlos. Jane incluso dijo haber ido al mirador y encontrar a Robert meciéndose frente a la ventana, quejándose de su encierro. Cansado de Robert y sus travesuras, Jane lo devolvió al ático. La gente que los visitaba reportaba el escuchar pasos en los cuartos del piso de arriba, e incluso algunas risas que se escuchaban en ciertas partes de la casa, lo que de nuevo provocó que la gente rehusara atender las invitaciones que los Otto hacían. Jane Otto murió en 1972 y su esposa vendió la casa rápidamente, dejando a Robert olvidado en el ático. Y de nuevo las historias fueron olvidadas, hasta que una nueva familia llegó a la casa. Y Robert fue descubierto por la niña de aquella familia. La pequeña tenía 10 años. Se emocionó mucho al descubrirlo. Inmediatamente lo bajó a su habitación junto con sus demás muñecos, pero al parecer la niña no fue del agrado de Robert y comenzó a molestarla, al punto de que la niña gritaba de terror por las noches, y cuando llegaban sus padres, la niña, muerta de miedo, señalaba al muñeco sobre su cama, alegando que trataba de matarla. Aún después de 30 años, esta mujer sigue jurando que el muñeco se movía y trataba de matarla, porque el muñeco no la quería. Robert todavía viste con su traje blanco, marinero, abrazado a su león de peluche. Si lo quieren conocer, pueden visitarlo en el Museo Martello, en Key West, pero como última advertencia, les comento lo que dice la gente. Cuando se encuentren en dicho museo y quieran tomarle una foto, primero hay que pedirle permiso para poder hacer esto. Si el muñeco inclina la cabeza hacia un lado, eso quiere decir que está de acuerdo y no habrá ningún problema. Pero si no hace nada y usted insiste en dicha acción o se ha burlado de él, lo más probable es que su cámara deje de funcionar y, según la historia popular de la maldición de Robert, caerá sobre ti, no solo afectándote a ti, sino a tus seres queridos. Si no me creéis, solo es cuestión de dar un vistazo a las paredes de la sala, donde se puede observar infinidad de fotos y cartas en las que le solicitan a Robert que levante la maldición que ha caído sobre ellos.